Imagínense esto, el heredero de un imperio, de pie al borde del balcón, bañado por el suave oro de un sol primaveral. Su túnica de lino blanco se mece con la brisa como si fuera un ser vivo. No mira a la multitud reunida abajo, solo al cielo, con los labios entreabiertos como para responder a una voz que nadie más puede oír. En ese momento, el príncipe Aurelio parece menos un joven y más una figura descendida de los frescos sobre la capilla del palacio. Dicen que empezó a ver ángeles a los 7 años. No en sueños, sino en los rincones de las habitaciones, en los rayos de luz entre las cortinas, en el acero pulido como un espejo de la espada de su padre. Al principio, la corte lo encontró encantador. Un niño dotado con la imaginación de un poeta, repitiendo versos de las escrituras que jamás habría podido leer. Las madres le traían a sus bebés para que los tocara. Los soldados besaban el borde de su túnica. Los sirvientes susurraban que el príncipe estaba bendecido, tal vez incluso elegido. Si has llegado hasta aquí, sabes lo rápido que un elegido puede convertirse en maldito. Por eso historias como esta importan. Porque por cada corona dorada de la historia, hay sombras que no puede ocultar. Si quieres descubrir las que intentaron enterrar, las historias demasiado peligrosas para las crónicas oficiales, suscríbete ahora, verás cómo la belleza se convierte en una advertencia. A los 13 años, las visiones de Aurelio se habían vuelto más extrañas. Empezó a hablar de cosas que ningún sacerdote le había enseñado, ríos de cristal, rostros sin boca, una ciudad en las nubes donde los muertos caminaban descalzos. La emperatriz Isolda, viuda demasiado joven, halló poder en su misterio. Cada profecía que pronunció se convirtió en un escudo contra los varones que pretendían despojarla del trono. Cuestionar al muchacho era cuestionar a Dios mismo. Desde mi lugar tras las cortinas carmesí de la sala de audiencias, observé cómo la gente se revolvía al entrar. Las cabezas se inclinaban demasiado. Las manos se posaban sobre el pecho demasiado tiempo. Incluso el arzobispo Malvian flexionaba la rodilla más de lo que dictaba la costumbre. Le temían, aunque nadie lo llamaría miedo. Lo llamaban reverencia. Pero hubo momentos, breves, como llamas de vela apagadas por el viento, en que la serenidad del príncipe se desvaneció. Cuando sus ojos oscuros se movían de un lado a otro como perseguidos por algo que solo él podía ver. Cuando su sonrisa vaciló a mitad de la bendición y su voz se redujo a un susurro inaudible. La corte ignoró estas fisuras. Hablar de ellas era quebrar los cimientos de un poder del que todos dependían. Fue durante la fiesta de Pentecostés que el aire cambió. El gran salón estaba impregnado del aroma a cordero especiado e incienso, y los estandartes de Besara ondeaban como oro fundido a la luz de las antorchas. Aurelio se levantó de su asiento, con un movimiento lento y pausado. La música se acalló. Los sirvientes se quedaron paralizados a medio paso. Su mirada nos recorrió, no con reconocimiento, sino con juicio. No soy tu príncipe, dijo, con la voz sin fuerza, como si las palabras se resistieran a ser tragadas. Soy la palabra hecha carne. Soy el Cristo que ha regresado. Nadie respiraba. Incluso las llamas parecieron detenerse. Y en esa quietud, supe que el niño que veía ángeles acababa de convertir su reino en una congregación, y su corte en una capilla de la que nadie podría salir. Imagina una sala del trono donde todos los hombres se inclinan, pero no porque quieran. La emperatriz de Besara se sienta en el centro, envuelta en un terciopelo carmesí tan pesado que podría estrangular. El oro corona su cabeza, pero es la quietud en su rostro la que domina la sala, una quietud que advierte que ninguna interrupción será perdonada. La emperatriz Isolda no alza la voz. Nunca necesita hacerlo. Su reinado comenzó el día en que el cuerpo de su esposo fue llevado bajo un sudario, sin que se revelara la causa de la muerte. Los varones actuaron con rapidez, creyéndola una figura decorativa que podían controlar, una viuda afligida que se ablandaba con halagos o se reemplazaba con el matrimonio. La juzgaron mal. Tenía un arma más poderosa que los ejércitos, el niño al que no podían tocar, el niño que ahora afirmaba ser el Hijo de Dios.
Tras las puertas de roble tallado de la cámara del consejo, blandía a Aurelius como una espada. Las visiones del príncipe prohíben la campaña, decía, y los generales se inclinaban. El príncipe profetiza una gran hambruna a menos que se dupliquen los impuestos, y los tesoreros firmaban sin protestar. No era el poder de Aurelius lo que los mantenía en silencio, sino el suyo, la tranquila e imperturbable certeza de que oponerse a su hijo era oponerse al cielo. Pero hubo momentos lejos del trono en que su armadura se adelgazó. En sus aposentos privados, despojada de corona y túnica, se sentó ante un espejo que se negaba a favorecerla. La luz de las velas iluminaba las canas de su cabello, las tenues líneas talladas por las noches de insomnio. Los tapices que la rodeaban no hablaban, pero lo oían todo, las oraciones susurradas por un niño que podría haber salvado, las que nunca pronunciaría en voz alta. Ella sabía que sus visiones no eran milagros. Había visto las fiebres, cómo se le ponían los ojos en blanco al oír las voces, el temblor en sus manos al irse. Había llamado a médicos una vez. Hablaron de humores, de hemorragias, de purgas. Aurelius gritó cuando lo tocaron. Esa fue la última vez que llamó a un sanador. Era más fácil disfrazar su enfermedad con seda y escrituras. Por la noche, se sentaba junto a la ventana, observando el patio, donde la corte aún susurraba sobre ella. Algunos la admiraban. Otros la temían. Todos se preguntaban cuánto duraría su poder una vez que Aurelius alcanzara su plenitud. Ella también se lo preguntaba, y se aseguró de que la respuesta nunca llegara pronto. Fue el arzobispo Malvián quien le dio la idea. Con una voz suave que parecía inofensiva, habló de uniones santas, de pureza y de voluntad divina. Le dijo que el pueblo necesitaba una señal, algo visible, un pacto que uniera su fe al trono. Cristo debe tener a su esposa, dijo, e Isolda escuchó. Se sirvió otra copa de vino antes de responder. No era la primera vez que aceptaba algo de lo que luego se arrepentiría. Cuando finalmente asintió, la sonrisa de Malvián fue pequeña, satisfecha. La chica ya había sido elegida, le dijo, y ella estaba allí, bajo su techo. Tienes 17 años el día que te dicen que Dios te ha elegido. No es tu nombre lo primero que pronuncian, sino tu linaje, una recitación de linajes y propiedades que suena más a transacción que a bendición. Estás en la sala de audiencias privadas de la emperatriz, con el mármol frío bajo tus zapatillas y el aroma a incienso flotando en el aire. La luz del sol que entra por los altos ventanales tiñe de oro tu túnica blanca, y por un instante casi crees en sus palabras. Elegida. Bendecida. Favorecida. La emperatriz te sonríe como se le sonreiría a un retrato, cortés, sin calidez. Dice que el príncipe te ha visto en sus visiones. Que sus ángeles pronunciaron tu nombre. Que negarse sería negarse al cielo mismo. Su voz no pregunta. Dice. Y en ese decir, las paredes parecen cerrarse. El primer vestido que te entregan es pesado, una cascada de seda color crema con hilos de plata. Alfileres de perla tiran de tu cabello con tanta fuerza que puedes sentir el pulso en tu cuero cabelludo. La corte se reúne para verte arrodillada ante la barandilla de la capilla, con murmullos suaves y admirativos. Mantienes la mirada fija en el crucifijo sobre el altar, aunque sientes la mirada del príncipe posarse sobre ti como un peso. Sus ojos no se mueven. Sus labios solo susurran palabras que no puedes oír. Los días siguientes son un torbellino de ceremonias. Te llevan a la capilla cada mañana, con las manos juntas y la cabeza inclinada. El arzobispo te bendice con aceite que corre frío por tus sienes. Tienes prohibido hablar a menos que te dirijan la palabra. Tienes prohibido comer nada que no te sea presentado por la propia mano del príncipe. Los cortesanos lo llaman purificación. Dicen que es para hacerte digno. Pero la purificación es solo otra palabra para significar despojarse de cosas. Tus habitaciones se trasladan al ala este, cerca de los aposentos del príncipe. Los sirvientes desempacan tus pertenencias, pero no todas regresan a tus estantes.
las cartas de casa desaparecen. El sencillo vestido azul que te gustaba ha desaparecido. El espejo de tu escritorio es reemplazado por un icono de la Virgen, con sus ojos pintados hacia arriba, nunca hacia ti. El príncipe solo te visita una vez antes de la boda. No te saluda. Recorre tu habitación, rozando con los dedos los postes tallados de la cama, los cojines bordados, el dobladillo de tu vestido. Sus labios se curvan, no en una sonrisa, sino en algo cercano al reconocimiento, como si ya lo hubiera visto todo antes, en una visión que solo él recuerda. El día de la unión, la capilla está llena de humo de velas. El olor a cera de abejas y lirios revuelve el estómago. La emperatriz observa desde su silla, similar a un trono, al fondo, con expresión indescifrable. Los votos no son votos en absoluto, sino escrituras recitadas sobre ti. Tu nombre se pronuncia solo una vez, en el momento en que la mano del príncipe se cierra alrededor de la tuya. Al colocarse los anillos, no son de oro, sino hilos trenzados de seda carmesí y blanca. Malvián los llama, los cordones que unen el pacto. Sientes como el nudo se aprieta, aunque nadie tira de los extremos. El banquete tras la ceremonia es un extraño escenario. Los cortesanos brindan por tu pureza, tu belleza, tu papel en el plan divino. Sonríes cuando te miran, porque no sonreír sería peligroso. Bebes el vino que te ofrecen y lo sientes arder en tus venas. En algún lugar de la bruma, recuerdas la puerta de tus nuevos aposentos cerrándose tras ti. Ahora, te sientas solo en una habitación iluminada por 2 docenas de velas, cuyas llamas tiemblan con la corriente de aire que entra por las altas ventanas. El aire está cargado de incienso, de esos que se te pegan al pelo y a la ropa durante días. Los cordones de seda de la ceremonia aún están anudados en tu muñeca. Al otro lado de la puerta, se acercan pasos, lentos, pausados, sin prisa. Se detienen justo afuera. Y ya sabéis que la primera noche de la Santa Unión ha comenzado. Al principio solo son los jardines. Aurelio comienza a presidir la corte entre los rosales, hablando con todos los presentes. Sirvientes, guardias, damas de la nobleza, todos son obligados a sentarse con las piernas cruzadas en la hierba mientras él permanece descalzo sobre el sendero de mármol. Su voz se eleva por encima del zumbido de las abejas y el susurro de las hojas, citando versos desconocidos, afirmando que le fueron dados en la noche por ángeles que posaron sus labios en su oído. Impone las manos sobre los enfermos. A un niño con un tobillo torcido lo obligan a ponerse de pie y caminar, y cuando lo hace, los espectadores se quedan boquiabiertos. A una criada de cocina le dicen que su tos desaparecerá si besa el dobladillo de su túnica. Y lo hace. Si la tos regresa, nadie lo dice. Ceris siempre está ahí, silenciosa a su lado, su pálido vestido reflejando el sol, con los cordones carmesí y blancos aún enrollados en su muñeca. Él la llama la guardiana de la alianza, el recipiente por el que debe pasar la gracia. Cada mañana la conducen a los jardines que tiene detrás, y cada mañana se despliega un nuevo ritual. La obligan a lavarle los pies con agua perfumada con mirra. La obligan a permanecer de pie ante la multitud mientras él reza por ella en un idioma que nadie entiende. Cuando se tambalea, un sirviente se acerca con una silla, pero Aurelius levanta la mano y lo considera una prueba de resistencia. El arzobispo Malvián ronda cerca, su túnica carmesí brilla contra la vegetación. Asiente a cada proclamación, afirmando que estos actos no son excesos, sino devoción. Cuando un cortesano duda en arrodillarse, la voz de Malvián corta los murmullos: ¿blasfemarás en presencia de Cristo? El ofensor se desploma al suelo de inmediato. Con el paso de las semanas, la línea entre la reverencia y la obediencia se difumina hasta desaparecer por completo. Aurelio comienza a llamar a las personas por su nombre, exigiéndoles que confiesen sus pecados ante la asamblea. Ordena a un mercader que vacíe su bolsa en la fuente, para purificar el oro de la avaricia. Ordena a un capitán que bese el suelo donde se encuentra. El jardín se convierte en un escenario donde la humillación se disfraza de redención.
Ceris se adentra más en el teatro. A la 10ª mañana, Aurelius declara que su voz debe mantenerse pura y que solo puede hablar en oración, y solo a él. La obliga a ayunar durante 3 días, afirmando que su hambre agudizará sus visiones. Cuando ella se tambalea al caminar hacia su asiento junto a él lo interpreta como prueba de que el espíritu ha entrado en ella. La multitud murmura su aprobación. Llega entonces el día de la fiesta de San Teón. Toda la corte está presente, el jardín impregnado del perfume de los lirios. Aurelio sube los escalones del estrado de mármol, seguido de Ceris. Pide silencio. La emperatriz observa desde su silla tallada, con el rostro impasible. Sin previo aviso, Aurelius toma un cáliz de plata del altar, lo inclina y deja que el vino se derrame sobre las piedras a los pies de Ceris. Se arrodilla ante ella y aprieta los labios contra la mancha carmesí como si fuera una reliquia sagrada. La multitud jadea. Algunos apartan la mirada. Otros se santiguan. Incluso la sonrisa de Malvian se tensa. Y por primera vez, los susurros no suenan a adoración. Suenan a miedo. El aire de la ciudad se vuelve quebradizo por el hambre. Los barcos de grano llegan medio vacíos, con las velas colgando como tela rasgada. En los mercados, las mujeres hacen cola inmóviles, agarrando monedas que solo alcanzan para comprar media hogaza. Sin embargo, dentro de los muros del palacio, Aurelius aún pasea por los jardines como si el imperio estuviera en plena floración. Los rituales no disminuyen. Cada mañana, la guardiana del pacto es conducida a su lugar junto a él. Ceris ahora se mueve como una sombra, su piel casi translúcida bajo el sol, sus pasos pequeños y pausados. Las cuerdas de sus muñecas se han deshilachado, pero nunca se las quitan. Sus labios están pálidos por el ayuno, pero todas las cabezas inclinadas del público lo llaman santidad. El arzobispo Malviano anuncia que el sufrimiento del pueblo es una prueba celestial y que la unión del príncipe debe mantenerse pura para que el imperio sobreviva. Nadie se atreve a contradecirlo. La emperatriz observa desde su alto trono, con la expresión fija y las manos juntas. La hambruna carcome los límites de su reinado, pero actuar contra Aurelio sería destruir el mismísimo escudo que sostiene su trono. Tras bambalinas, la vida se reduce a los estrechos pasillos por donde pasan los sirvientes sin ser vistos. Es por allí donde Alina se mueve, silenciosa, rápida, cargando bandejas que sabe que Ceris apenas tocará. Se detiene el tiempo justo para verter agua en la taza de la niña, para ajustar los cojines para que no le duela la espalda, para ponerle una corteza de pan en la mano cuando nadie la ve. Ceris acepta estas ofrendas sin palabras. Ya no intenta hablar. Sus ojos tienen esa quietud que no es paz, sino rendición. Ni siquiera Alina sabe si la escucha cuando susurra noticias del exterior, que los ríos están bajos, que se han apostado soldados en los graneros, que las madres han empezado a intercambiar anillos de boda por sacos de cebada. La corte finge no verla declinar. En los banquetes, Aurelio la sienta a su lado, anunciando su presencia como una bendición. Cuando ella no puede levantar la copa, él se la quita de las manos y bebe en su lugar, llamándolo un sacrificio compartido. Siguen las risas, aunque son tenues e inciertas. Es Alina quien primero oye el plan. Un guardia, hablando demasiado alto fuera de las cocinas, dice que la puerta de servicio se abrirá al amanecer para las carretas de grano. La idea se le clava como una astilla. Esa noche, encuentra a Ceris en su habitación, sentada bajo la mirada de la Virgen, y le dice apresuradamente: pueden irse antes de que suenen las campanas, escabullirse por el ala que los guardias apenas vigilan. Ceris escucha sin moverse. Cuando Alina le toma la mano, la siente ingrávida, con los huesos afilados contra la piel. Asiente una vez. La hora antes del amanecer huele a piedra húmeda. Los pasillos están en silencio, salvo por el eco de sus pasos. Alina mantiene la vista fija en la puerta que hay enfrente, la que da al patio de servicio. Casi están allí cuando una sombra se desprende de la pared. 2 guardias bloquean el paso.
Uno intenta alcanzar a Alina, el otro a Ceris. No hay forcejeo, solo la lenta y desgarradora comprensión de que alguien lo sabía. Las cuerdas de la muñeca de Ceris se tensan mientras el guardia la jala hacia atrás. Al amanecer, ella yacía en la sala del trono, inerte en brazos de dos asistentes. La emperatriz esperaba sentada. El banquete está preparado para 6, pero la mesa podría albergar a 20. Vasijas de oro brillan a la luz de las velas, sus superficies deformadas por las llamas cambiantes. Bandejas de caza asada y frutas confitadas permanecen intactas, sus aromas impregnando el aire. Bajo todo ello, persiste el peso más dulce y empalagoso del incienso, que se derrama desde braseros en cada rincón de la sala. Aurelius se sienta a la cabecera, con una túnica blanca tan brillante que capta cada destello de luz. Su cabello cae suelto sobre sus hombros, y hay una extraña calma en sus ojos, no la serenidad de un hombre en paz, sino la quietud de alguien ya medio muerto. A su derecha, la emperatriz, con la espalda rígida, los dedos apoyados en la mesa como si pudiera calmar a toda la sala con su fuerza de voluntad. A su izquierda, Ceris está erguida en su silla, aunque inclina la cabeza como si el sueño pudiera alcanzarla en cualquier momento. Su piel tiene la frágil translucidez del pergamino. Las cuerdas de su muñeca permanecen, aunque ahora cuelgan sueltas, deslizándose por el borde de la mesa. No alcanza la copa que tiene delante. El arzobispo Malvian se cierne justo detrás de ella, con una mano alzada en señal de bendición. Su voz es grave y pausada, las sílabas se prolongan como un canto fúnebre. No habla de unión ni de pureza, sino de viajes y regresos al hogar, del espíritu que abandona el cuerpo para morar en lo eterno. Para quien escucha con atención, suena menos a una bendición nupcial y más a una preparación para el entierro. Aurelio habla entre estas invocaciones murmuradas. Llama a esta reunión la cena del cumplimiento, la comida final antes de su ascensión. Les dice que los ángeles han confirmado la hora, cuando la luna alcance su máximo esplendor, ascenderá a su verdadero trono, aquel que no fue construido por manos humanas. La mirada de la emperatriz se posa en él, penetrante e inquisitiva. ¿Y qué hay del reino que queda?, pregunta con voz serena. Sonríe, como si fuera la pregunta de un niño. Ya vendrá. Los platos cambian, aunque nadie come. El calor de los braseros se vuelve opresivo, mezclándose con la dulzura del vino hasta que el aire se siente lo suficientemente denso como para beberlo. Ceris inclina la cabeza hacia adelante, Malvian la sostiene con una mano en el hombro. Aurelius observa, con los ojos entrecerrados en lo que podría ser preocupación o cálculo. Entonces se levanta. El movimiento es tan repentino que las llamas de las velas se mecen. Recorre la mesa a lo largo, con paso medido, hasta que se sitúa detrás de Ceris. Sus manos descansan sobre sus hombros, con los dedos extendidos como si quisiera reclamarlos. Ella es la puerta, dice. A través de ella, se sellará el pacto. A través de ella, el reino renacerá en sangre. Las palabras flotan en el aire, pesadas e indiscutibles. Ni siquiera Malvian dice nada. Al terminar el banquete, los platos permanecen donde estaban, enfriándose en silencio. Los invitados se marchan sin mirarse a los ojos. Esa noche, en la oscuridad de la noche, cuando los pasillos estaban vacíos, un sonido se eleva desde los aposentos nupciales. Un grito de mujer, agudo y luego ahogado, seguido de otro, y otro, hasta que los ecos se desvanecen en la piedra. El amanecer se derrama débil y gris a través de las altas ventanas de la capilla, tiñendo el mármol de un color demasiado pálido para ser llamado luz. Aurelius se arrodilla ante el altar, cabizbajo, con su túnica blanca manchada y rígida donde se ha secado. La sangre en sus manos es del rojo profundo y apagado de algo que ha estado allí durante horas. Sus labios se mueven constantemente, formando palabras que nadie más oye, el ritmo demasiado rápido para hacer una oración, demasiado suave para hacer una orden. No hay rastro de Ceris. Ni en la capilla, ni en sus aposentos, ni en los jardines donde anidan las palomas.
La cama del dormitorio nupcial está vacía, la palangana de agua turbia e intacta. Nadie habla de los gritos que resonaron por los pasillos horas antes. Cuando la emperatriz entra, sus pasos resuenan como martillazos en el silencio. No toca a su hijo. No mira sus manos. Su voz es serena mientras ordena al capitán de la guardia que escolte al príncipe a la torre oeste, por su seguridad. Las palabras son elegidas con cuidado, como piedras colocadas a través de un río, cada una está destinada a soportar el peso de una mentira. El arzobispo Malvian se marcha al mediodía. Sus aposentos están vacíos, le faltan sus vestimentas y su nombre ha sido borrado de los registros de la capilla. Nadie admite haberlo visto partir. Nadie sale a buscarlo. Alina es despedida sin motivo. Le ponen en la mano una bolsa de monedas y un guardia la acompaña hasta la puerta de la ciudad. Solo mira hacia atrás una vez, hacia el tejado del palacio, donde la cruz de la capilla se alza como una espada contra el cielo matutino. En las semanas siguientes, las crónicas oficiales empiezan a cambiar. El festín del cumplimiento desaparece del registro, reemplazado por un vago relato del retiro del príncipe a la santa contemplación. El nombre de Ceris desaparece por completo, como si nunca hubiera estado a su lado en los jardines, como si nunca hubiera estado rodeada de carmesí y blanco. Aurelio permanece en la torre el resto de su vida. A los visitantes se les dice que reza sin cesar y que ayuna por la salvación del imperio. En los días festivos, una procesión lleva su retrato por la ciudad, con la mirada alzada al cielo y los labios entreabiertos en señal de bendición. La gente se inclina al pasar, algunos con devoción, otros con temor. Pero en los rincones tranquilos, tras las contraventanas, en los rincones de las tabernas manchadas de vino, otra historia cobra forma. Empieza con una joven desaparecida y un príncipe cuyas manos nunca volvieron a estar limpias. Termina con una pregunta que nadie puede responder sin bajar la voz. Y tú, escuchando ahora, tendrás que decidir qué creer. Porque en la historia, la santidad a veces es solo una máscara. Y tras esa máscara, la crueldad puede sonreír toda la vida.